Hola jóvenes, amigos, hermanos en Cristo, Dios les bendiga, muy buenas noches. Estamos aquí en un espacio que se ha elaborado para algunas preguntas que ustedes mismos hicieron en la página de Instagram de nuestra iglesia, de los jóvenes. Me presento, mi nombre es Gael David Mora López, tengo 19 años, actualmente soy miembro de la Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí con el pastor Luis Ramos y tengo el privilegio de estar aquí con mi hermano, el pastor Alfredo Díaz. Si gusta presentarse, hermano. Muy buenas, saludos, Dios les bendiga. Bueno, mi nombre es el pastor Alfredo Díaz y bueno, actualmente por la gracia de Dios pastoreando la Iglesia Bautista Corona de Vida de la ciudad de León, Guanajuato, y es un gusto estar con ustedes. Amén. Qué bendición, pastor, es un privilegio que pueda estar aquí acompañándonos. Bueno, pues como lo mencionaba al principio, algunos de ustedes en nuestro perfil de Instagram hicieron algunas preguntas sobre ideologías o algunas otras dudas que tenían personales. Y bueno, estamos ocupando este espacio, vamos a comenzar a hacer estas preguntas y que el hermano Alfredo pues pueda contestárnosla conforme a su experiencia y basándose claramente, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar. La primera de estas preguntas dice así: ¿es recomendable asistir con un profesional si detectaron ansiedad o depresión en ti? Bueno, cuando se habla de un profesional, si se está hablando de un psicólogo, un psiquiatra, si eso se refiere, como pastor yo no es mi primera recomendación mandarlos con un psicólogo o un psiquiatra. Toda la psicología está basada y está fundada por casi la mayoría por gente atea. Los ateos han hecho sistemas de ayuda al hombre ayudando al hombre, ¿no? Entonces no lo recomendaría, yo no lo recomiendo. Yo siempre acudiría primero al hecho de buscar a un pastor con la palabra de Dios. Segundo, si tal vez con el pastor no fue suficiente, algunos pastores también o algunos creyentes se han especializado en consejería bíblica, ¿verdad? Y eso es algo que yo les recomendaría buscar siempre, sobre todo cuando estamos hablando de un hijo de Dios, de alguien que tiene una nueva naturaleza en Cristo, alguien que ha nacido de nuevo, pues ya puede entender las cosas de la perspectiva espiritual, ¿no? Y no así el que no ha nacido de nuevo. Entonces no es mi recomendación, es la realidad, ponerme bajo sistemas creados por ateos. Yo prefiero, ¿verdad?, como cristiano siempre recomendar a un consejero bíblico con la palabra de Dios, ya que son la ansiedad, la depresión, son problemas de conducta, problemas mentales, pero que son atendidos y pueden ser atendidos espiritualmente, y la Biblia trata con ellos, ¿verdad? Entonces, y nos dice cómo solucionarlo. La Biblia hay suficiente verdad y la verdad es suficiente, ¿no?, para atender todo este tipo de problemas desde la verdad de la palabra de Dios. Entonces, actualmente hay psicólogos cristianos, yo he conocido, pero yo no recomiendo ir con un psicólogo cristiano en este sentido. Toda su base de psicología la aprende en la universidad, en las cosas seculares, bajo sistemas ateos, y luego nada más le pone versículos bíblicos por encimita, no. Cuando hablo de un psicólogo cristiano en la actualidad, son gente que no tiene nada de bases de la psicología mundana, y ellos se han preparado con la palabra de Dios para dar buena consejería y ayudar a muchas personas con su conducta. Para finalizar, en nuestra iglesia tenemos un hermano quien llegó con unas crisis tremendas de depresión, de ansiedad. Él le daba miedo salir a una cuadra de su casa. Se regresaba, un hombre grande con hijos, no dormía, no trabajaba, todos los días tenía crisis de ansiedad, depresivas, estaba al punto de llegar a la esquizofrenia, ¿verdad? Y cuando él asiste a los psicólogos, a los psiquiatras, lo medican y en pocas palabras lo sedan, lo drogan con un montón de medicinas que cada vez eran más potentes, y fueron dañando su sistema nervioso, lo destrozaron, y ahora está padeciendo las consecuencias de todos sus medicamentos. Pero 3 años después de que llegó a la iglesia, primero fue salvo, y ahora es un hombre que sale a la calle, sale a trabajar, trae provisión para su casa, ya no le da miedo salir. Es más, ahorita ya predica la palabra de Dios en anexos, predica el evangelio, Dios lo está usando. No está al 100 él todavía, pero Dios ha hecho una obra maravillosa, y su terapia fue asistir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, fue todo. Y hemos tenido consejería con él, hemos ayudado, pero pues es Dios ayudando al hombre, ¿verdad? Y el que ha nacido de nuevo no tiene por qué acudir a sistemas mundanos, ¿verdad?, cuando tenemos suficiencia en la palabra de Dios. Qué bendición.
Pues lo escucharon muy bien, jóvenes. Vamos con la segunda pregunta. Bueno, más que una pregunta, dice aquí que si nos pudiera dar su testimonio de cómo fue su llamamiento para ser un pastor. Testimonio de mi llamamiento. Bueno, mi llamamiento fue por la palabra de Dios. Una vez iba en un autobús y le pedí a Dios que me mostrara algunas cosas y empecé a leer la Biblia. Se me quedó muy marcado ese versículo que dice, te enviaré lejos a los gentiles. Fue algo inicial, no fue en ese momento que me rendí, pero entendí que Dios tenía algo más para mí. Y luego entendí que como Pedro, yo tenía que dejar las redes, ¿verdad? Y ser pescador de hombres y seguir a Cristo en un llamamiento de tiempo completo. Fue a través de las predicaciones en la iglesia, el hombre que me ganó para Cristo, llamado Mark Brown, un misionero americano que ya está con el Señor. Cada predicación algo había y Dios me hablaba y Dios me estaba llamando a través de la palabra de Dios. Pero yo me resistí por un tiempo, ¿verdad? Me resistí, yo no quería soltar mi trabajo, ganaba bien, etc. Hasta que fui a un campamento y ahí me rendí, ¿no? Ahí me rendí. Siempre pensé que fui llamado, ¿verdad? A la obra de Dios. No tenía yo claridad si iba a ser pastor, misionero, evangelista, cualquier cosa, ¿no? No lo sabía, solo sabía que tenía un llamado a la obra. Recuerdo mucho Hechos 13 que dice, para la obra que los he llamado, ¿verdad? Versículos 1 al 3, hablando de Saulo y Bernabé, para la obra que los he llamado. También el texto que dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, buena obra. Creo que el llamado es a la obra del Señor y ya en su tiempo Dios te va mostrando si vas a ser evangelista, si vas a ser pastor, ¿verdad? Donde Dios te va a poner dentro de su obra, pero el llamado es a la obra. Así fue mi llamado a la obra del Señor, ¿no? Y ya después vamos entendiendo, mi primer llamado es a la persona de Cristo, a la obra de Dios, y luego ya donde Dios nos pone cada uno. Actualmente pastoreo y fue que Dios nos mostró a través de ir a equipos misioneros y ver nacer iglesias, que Dios puso mucho ese deseo de hacer esa obra de pastor, ¿no? Entonces, pero fue con el tiempo. Primerito fue un llamado general a la obra de Dios y ya después el Señor nos guió a donde estamos actualmente. Amén, qué bendición escuchar testimonios así de siervos de Dios que actualmente están siendo usados de una manera impactante en el lugar en el que Dios los ha puesto. Pues continuando con las preguntas, dice aquí, ¿cómo un joven se puede involucrar en la obra misionera? Bueno, como todo creyente, tanto adulto como joven deben hacer las mismas cosas, ¿no? A lo mejor hay algunas características especiales para los jóvenes, pero yo los animo mucho, primero pues a orar por misioneros. Lo segundo, yo animaría a muchos jóvenes a empezar a apoyar misiones desde su juventud. Muchos jóvenes no se involucran en misiones porque se excluyen a sí mismos diciendo, pues soy joven, yo no gano dinero, soy estudiante, pero yo animo a los jóvenes a que desde la juventud empiecen a aportar a la obra misionera, a dar a las misiones. Básicamente también en el hecho de que tengan una visión que a lo mejor no tuvimos otras generaciones, que desde su juventud inicien negocios y negocios dedicados para apoyar la obra misionera y que Dios los bendiga, ¿verdad? Por eso, entonces, sí animaría a muchos jóvenes a no ser esclavos, por decirlo así, empleados, sino empleadores, ¿no? Tener negocios dedicados para la obra del Señor. Ya tenemos ejemplo de muchos cristianos en Estados Unidos, por ejemplo, que han iniciado negocios para el Señor y Dios los ha prosperado y han apoyado tremendamente la obra de Dios. Y creo que nos falta una generación de hombres que apoyen de esa manera la obra del Señor, ¿no? Porque todavía actualmente las grandes ofrendas, ¿verdad? Para construcciones, para cosas grandes, vienen todavía del extranjero. Creo que Dios puede bendecir una generación de jóvenes que se dediquen a eso, ¿no? Que Dios los guíe, que sea la voluntad de Dios, que ellos tengan negocios dedicados para apoyar la obra misionera, porque empiezan desde lo pequeño, ¿verdad? Vendiendo algo pequeño y vayan creciendo con la bendición de Dios. Y tercero, yo les animaría mucho a dedicar veranos para irse a apoyar a campos misioneros, que sus vacaciones sean dar tu vida en un campo misionero, apoyando a un misionero en África, en Latinoamérica, en algún otro campo, en algún grupo indígena, saliendo de nuestra zona de confort, ¿verdad? E ir a nuevos campos y tener esas experiencias, porque al final el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones no es exclusivo a misioneros, para todo creyente, ¿no? Y dedicar un verano así transformaría mucho su corazón hacia la obra misionera. Lo vi pasar vez tras vez que hicimos equipos misioneros. Esa experiencia es valiosísima para el futuro, porque aunque no llegues a ser un misionero, el haber estado parado
en el campo misionero, aunque seas un empresario, un profesionista, lo que sea, tu corazón está diferente hacia misiones. Entonces, en los veranos que pueden, muchos jóvenes que tienen vacaciones, los animo a ir al campo misionero. Qué bendición, sin duda consejos que nos servirán, sabiendo que si cumplimos, ¿verdad?, con este mandato que es la Gran Comisión, estaremos alegrando el corazón de Dios, como Él nos lo ha mandado también en su palabra. Pues continuando con las preguntas, hay una pregunta muy interesante aquí, dice, ¿cómo podemos estudiar la Biblia? Para estudiar la Biblia, bueno, esa pregunta puede tener una respuesta muy amplia, ¿no? O sea, ¿cómo estudiarla? Pero trataré de dar más bien algo como un consejo, ¿no? Cómo estudiarla, más que dar todo un método ahorita, porque tomaría muchísimo tiempo. Pero lo primero que yo haría es, para estudiar la palabra de Dios, sería el hecho de conocer las doctrinas bíblicas. Lo primero que debemos estudiar es doctrina, porque muchas personas se ponen a estudiar ciertos temas de la Biblia sin tener bases doctrinales. Y entonces viene el desvío, ¿verdad? Entonces primero llenarse de buena doctrina, sana doctrina, para poderla estudiar. De hecho, ese es estudiar la Biblia, primeramente entrando por la doctrina, por la puerta de la doctrina, por la puerta de Cristo, Él es la verdad, conociendo a Cristo, y el Evangelio, y todas las doctrinas que emanan del Evangelio, justificación, redención, ¿verdad?, regeneración, santificación, o sea, conocer el ABC de la Biblia, conocer las bases y fundamentos, como dice el libro de Efesios, ¿verdad?, Cristo como piedra angular, lo más importante, y luego la doctrina entregada a los apóstoles, que ahí la tenemos en la Biblia, doctrina. Yo les sugeriría eso, porque nos evitaría desviaciones, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Otro consejo que doy es que no confundir tiempo de estudiar Biblia y caminar con Dios, ¿verdad? Hay tiempo para devocional personal y hay tiempo para estudio. Y no debe haber no hay estudio efectivo si no tenemos devoción con Dios. Entonces primero mi devoción y luego el estudio. Si solo estudio y no tengo devoción, no voy a poder escudriñar la Biblia ni estudiarla como debo, ¿verdad? Entonces pues, devoción y estudio, ¿verdad? Y si alguien tiene devoción, qué bueno, pero también hay que ser estudiosos de la Biblia, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y un último consejo que podría darles, nunca, al estudiar la Biblia, nunca, por ejemplo, quiero estudiar la doctrina de la justificación, ¿no? Y lo primero que hago es ir a un escrito, a un comentario bíblico, ¿no? O entrar a un video de YouTube, ¿no? Eso es un error grandísimo al estudiar la Biblia, porque entramos a partir del estudio de otro, o sea, entramos a partir de lo que otro estudió. No, primero nosotros vamos a la Biblia, solo Biblia, estudiamos la Escritura, nos llenamos de sus bases, tenemos el Espíritu Santo para hacerlo, ¿verdad? Y ya que hemos estudiado la Biblia, cotejamos, vamos a ver qué dijo otros hombres de Dios, de teología antigua, teología presente, otros teólogos, ¿verdad? Y otros estudiosos de la Biblia, pero nunca entrar basado en el estudio de otro, porque eso normalmente nos manipula, ¿verdad? No nos deja pensar de acuerdo a las Escrituras y ya vamos pensando lo que nos dijo el otro, ¿verdad? Entonces es bueno entrar uno mismo a la Escritura, guiados por el Espíritu del Señor, ¿verdad? Y nos va mostrando la verdad, ¿verdad? Ese daría ese consejo. Qué bendición, muchas gracias por ese consejo, pastor. Ahora vamos a la siguiente pregunta, dice aquí, ¿cómo entender la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cómo entender la voluntad de Dios? También es una pregunta, a lo mejor puede contestarse muy sencillo, pero no sé si es lo que quisieron preguntar, ¿no? Entender la voluntad de Dios, yo creo que entenderla como tal, primero debemos entender la voluntad de Dios escrita, la voluntad de Dios revelada, ¿no?, en la palabra de Dios. ¿Quién nos ayuda a entenderla? El Espíritu Santo. La Biblia dice que Cristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces lo primero que voy a hacer es entender la palabra de Dios, la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Cuando yo entiendo eso y lo obedezco, lo que entiendo, lo que voy aprendiendo, lo pongo por obra, las personas obedientes a la voluntad de Dios revelada, no les cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Si me voy por derecha o por izquierda, ¿qué es la voluntad de Dios? Que muchos jóvenes, ¿verdad?, a veces se preguntan, ¿será este muchacho, esta muchacha la voluntad de Dios en una carrera universitaria? ¿Estudio esta carrera o estudio esta otra? Bueno, la base es que lo que ellos conocen y entienden de la Biblia lo estén obedeciendo. Y si ellos están en esa obediencia de lo que ya entienden de las Escrituras,
a través de la oración, Dios los va a dirigir a tomar A o B, a tomar la carrera o el instituto, ¿verdad? Casarse con Juan o con Pedro, ¿no? O sea, Dios ya los va a guiar, pero primero hay que deleitarse en entenderla, la revelada, conocerla, obedecerla, y ahí Dios va mostrando. Y no olvidar que somos creyentes dirigidos por el Espíritu Santo. En Hechos 16, Pablo quiso ir a predicar el Evangelio a Misia, a Bitinia, y algo interesante dice, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Yo me sorprendí, ¿no? Como que el Espíritu no quiere que vaya a predicar el Evangelio, no era el momento. Y esa palabra que el Espíritu no se lo permitió o se lo prohibió, es la palabra que usa ahí el texto, estudiándola, es esa inquietud espiritual, esa falta de paz espiritual, que es real, no es romántico, esto es una realidad. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos guía a la voluntad de Dios. Entonces, ¿pero quién tiene esa dirección? El que entiende las Escrituras, la conoce, la obedece, ese es el que va a poder tener la dirección del Espíritu Santo para tomar ciertas decisiones, ¿no? Amén. Sin duda es algo que necesitamos, y más como jóvenes, estar caminando y siendo dirigidos por la voluntad de Dios y por lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a continuar con una pregunta más. Dice, ¿cómo determinar tus propias convicciones? Bueno, otra vez volvemos a lo mismo, la base es la palabra de Dios. Las convicciones deben emanar de la palabra de Dios, ¿no? La misma Biblia ya nos da convicciones que debemos tener, cosas que debemos creer, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hay un error que yo veo mucho, que hay mucha imitación. O sea, llego a una iglesia y entro bajo un sistema de gente que ya tiene convicciones y yo imito las convicciones de los demás, pero no son mis convicciones. O un hijo que crece en un hogar cristiano que imita las convicciones de sus padres, pero no son sus convicciones. Entonces, eso sí, tiene que haber el punto donde el joven cristiano, la señorita cristiana, con la palabra de Dios dice, ¿por qué voy a la iglesia? Porque la Biblia dice, ¿verdad? ¿Por qué he visto de esta manera? Porque la Biblia dice, ¿no? Yo veo que se crean más costumbres en el grupo a veces de cristianos, y lo veo, ¿no? A veces a la vestimenta, un ejemplo, a veces damas cristianas visten de una manera dentro de la congregación y cuando salen fuera de la congregación visten de otra manera muy distinta. Entonces mi mente es, ok, es una costumbre, ¿verdad? Dijeron todos visten así, pues yo también, pero nunca tuvieron verdad en su mente y en su corazón, ¿verdad? En su mente y corazón al revés, que les llevara a decir, esto voy a vivirlo fuera dentro y fuera de la congregación. Eso es una verdad bíblica por la cual vivo. Entonces es muy importante fundamentar con Biblia por qué hago lo que hago. Yo animo a todos los jóvenes cristianos a preguntarse, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué he visto así? ¿Por qué hablo así? Porque la Biblia dice que no hablemos palabras deshonestas, truhanerías, ¿verdad? No maledicencias. Ok, esa es mi verdad por lo cual yo voy, ¿verdad? ¿Por qué no voy a tal lugar? Pues la Biblia dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, y ese mal yo lo aborrezco, ¿no? Entonces tengo basadas mis convicciones en palabra de Dios y no en las prácticas de otros, y eso le da solidez, ¿verdad? Para cualquier momento. Estoy hablando de cuestiones prácticas, ¿verdad? Obviamente faltan las convicciones de lo que creemos, el Evangelio, la fe, que obviamente todo basado en la palabra del Señor. Amén, qué bendición. Continuando aquí con las preguntas, dice una pregunta muy interesante: ¿es bueno usar otras versiones de la Biblia? Ok, no voy a entrar mucho en este tema porque la pregunta es bueno, ¿verdad? No me preguntaron cuál versión o qué, ¿no? Pero en el sentido, es bueno usar otras versiones de Biblia. Bueno, lo voy a poner así. Si yo vivo en un país musulmán donde está prohibida la Biblia, soy nuevo creyente y de repente entro a un lugar, rento una casa y me encuentro ahí una Biblia y es la versión latinoamericana. No es la mejor versión que tengo a mi mano. No voy a decir, no es la Reina Valera 60, entonces no la voy a leer. No, yo la leería, ¿verdad? Yo la leería. Sé que no es la mejor traducción, sé que algunas traducciones tienen manipulaciones, ¿verdad? Pero yo puedo entrar y decir, esto lo voy a leer porque es lo mejor que tengo a la mano. Si estoy en otro lugar donde hay una latinoamericana, pero me hacen llegar una Reina Valera 1909, yo uso la 1909. Es lo mejor que tengo a la mano, ¿verdad? Gracias a Dios, yo tengo una convicción y para mí una traducción confiable pues, es Reina Valera 60, ¿no? La tengo aquí, pues voy a usar esa, ¿no? Eso es lo que yo recomendaría. Amén. Bendición. Continuando con nuestras preguntas, ya estamos por terminar. Dice, ¿qué ha sido lo más difícil en su ministerio?
Bueno, hay momentos difíciles, pero yo no puedo señalar aquí, o estuve enfermo, estuve a punto de morir, no sé si más adelante Dios tenga algo así para mí, ¿no? Pero para mí lo más difícil en el ministerio, lo voy a decir así, es yo mismo no estorbarle a Dios. Sí, yo veo a Dios queriendo obrar, queriendo hacer cosas, y cuando veo más difícil, o mi parte más difícil del ministerio es, lo voy a decir en el buen sentido, dar el ancho, ¿sí? Espiritualmente hablando, estar a la altura de lo que Dios espera, mi conducta digna del Evangelio, como dice el libro de Filipenses capítulo 1. Creo que no estorbarle a Dios ha sido una de mis partes más difíciles, ¿no? Actuar y vivir como el hombre de Dios que Dios quiere que yo sea, y no estorbar la obra del Señor, ¿verdad? Y a veces me siento, muchas veces voy estorbando, ¿verdad? Y digo, ay Señor, paciencia, tenme paciencia, yo quiero crecer, quiero servirte, ¿verdad? No te quiero estorbar. Y cuando me preguntan, cuando he ido a León, hermano, ¿cómo le va en la obra? ¿Cómo está? Digo, pues aquí tratando de no estorbar a Dios, porque Dios quiere hacer algo con nuestras vidas, no hay duda, nos quiere usar para su gloria, pero debemos estar alineados a lo que Dios quiere, ¿verdad? Y a la altura, por la gracia de Dios, de lo que Dios espera de nosotros. Amén, qué bendición. Una pregunta más, dice, ¿cómo fue la reacción de su familia al decir que usted se iba a venir aquí a San Luis? La reacción de mi familia, bueno, empezando conmigo y después mi familia, no fue fácil. Estás viviendo en una ciudad, estás cómodo en un ministerio, has servido y Dios te ha usado en algo por su pura gracia. Entonces es una decisión difícil, y siempre al principio dejar un lugar donde has sido bendecido, y lo digo con sinceridad, teniendo un pastor como nuestro pastor, el pastor Ramos, pues quién se quiere ir, ¿no? De un lugar donde hay bendición. Me recuerdo en la Biblia cuando Felipe está en Samaria y hay un avivamiento, hay mucha gente salva, las ciudades en Samaria reciben el Evangelio, y de repente Dios le dice a Felipe, ve camino al desierto, ¿no? Nada más para ir a encontrar al eunuco, ¿no? Y dejar un lugar donde Dios está obrando tanto y salir siempre que es un poquito difícil, ¿no? Estábamos como encarnados aquí, ¿verdad? Éramos encarnados a la congregación, al servicio del Señor, en la relación con el pastor. Todo no fue fácil. Siempre hay primero tristeza, y luego incertidumbre, pero ¿a dónde, cómo, verdad? Pero algo es seguro, habíamos ya estado orando por eso. Y Dios en su momento te da paz, y al final la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿no? Entonces también viene un agrado, y al final pues pasamos de un punto a otro, ¿no? Donde ya eran expectativas, ¿cómo comenzamos? ¿Dónde vamos a rentar? ¿Cómo vamos a comenzar? Ya había muchas expectativas de lo que Dios podía hacer en ese lugar, ¿no? Pero sí, superas esa parte y llegas a la otra. Esa fue la reacción de todos, ¿verdad? Todos, no solo de mi familia, también mía. Amén. Qué bendición, familias dispuestas a salir, como usted dice, aunque hay una gran bendición, estar dispuestas a ir, donde a veces muchas personas no están dispuestas a ir, ¿verdad? Y la última pregunta dice aquí, ¿cómo ha sido empezar una obra, una iglesia nueva? ¿Cómo ha sido? Bueno, para dar un poquito de fondo a la respuesta, cuando trabajamos en los equipos misioneros, eso es lo que veíamos, nacer iglesias, ¿no? Era comenzar las iglesias o en sus primeros meses o desde cero, ¿no? En algunos casos así fue, y es como ver nacer un bebé. Es mucho regocijo, ¿verdad? Y una de las cosas más hermosas, por ejemplo, cuando tienes un bebé, bueno, nacen así un poquito hinchaditos y todo, ¿verdad? Como que no tienen forma, ¿no? Todo el mundo miente, se parece a mi papá, de verdad, la mamá, ¿no? Todavía no agarran forma, tienen que deshincharse, ¿no? Pero después cuando ya tienes al bebé y va tomando bien forma, se va afinando, ¿verdad? Sí, se apresura, y nomás restan 2, 3, 4 semanas, 2 meses, ya tuvo un cambio, ¿verdad? Se le ve un crecimiento, se ve saludable, y cuando todo va bien, primeramente Dios. Entonces, cuando nace una iglesia, así es. Vienen aquellos nuevos creyentes, aquellos salvos, ¿verdad? Vienen niños en Cristo, pero con un corazón deseoso. O sea, es una experiencia muy hermosa comenzar iglesias, porque es como ver nacer ese bebé. Ves venir a los nuevos nacidos en la fe, ¿verdad? Con ese hasta te desafían, ¿no? Y se te olvida como, yo también estaba con ese fervor, ese ánimo, aunque no conocía mucho las cosas de Dios. Aquel hombre que me emocionaba con sellar folletos, ¿no? Eso es lo que yo quiero hacer toda la vida, ¿no? Un gozo muy grande por servir a Cristo, y te desafía, y es una bendición grandísima
para uno. Así ha sido la experiencia, ver nacer la obra en León, comenzarla. Y esta es la diferencia, que con los equipos misioneros entramos y salíamos, ahora nos quedamos a pastorear, y creo que la parte difícil es mantenerse, ¿verdad? Comenzar cualquiera, pero ser fieles y mantenerse, solo por la gracia de Dios podemos hacerlo. Pues sin duda ha sido una bendición escuchar cada una de estas respuestas. Yo sé que es algo que tenemos que poner en práctica, que tenemos que escudriñar si queremos bendición. Y pues bueno, muchas gracias, Pastor Alfredo, por habernos dado este tiempo de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Y bueno, jóvenes, no se pierdan, el día de mañana también estará con nosotros el Pastor Luis Montaño respondiendo algunas de nuestras preguntas, algunas preguntas que ustedes mismos hicieron en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Instagram. Si no nos siguen, vayan a nuestras redes sociales, Jóvenes y BBSLP, y estaremos participando también en algunas dinámicas en esta semana, algunas dinámicas como estas que han sido de mucha bendición. Pues, Pastor, muchas gracias por su tiempo, que Dios le bendiga y que le siga usando como lo ha hecho hasta ahora. Gracias igualmente, y Dios les bendiga a todos los jóvenes, y espero que pues sea útil o sea haya sido bendición alguna de las respuestas, ¿verdad? Y un gusto y un privilegio. Gracias por la invitación. Dios les bendiga. Gracias.